Hola, ¿qué tal, amigos de Escápate? Pues bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Agradecemos mucho su presencia. Y bueno, pues aquí en un ambiente de mucha confianza, de mucha fraternidad, estoy con mis hermanos Rodrigo, del segundo de filosofía, y Chepe también del segundo de filosofía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias. Muy contento de estar con ustedes, Chepe Vamos, aquí y Fer. 30 y más. 30 y Estamos más. de 30 y El más. podcast de 30 y más. Así como Entonces, nos ven. Seminario de Guadalajara. 88 en adelante. Se juntaron, Así es. Se Sí, juntaron, 88, 89. se juntaron los patriarcas del seminario. No es cierto. No, hay más grandes, ¿eh? Hay más grandes. O sea, Como 2 años más. Sabiduría, digamos, digámoslo así. Sabiduría. primeramente, ¿Verdad? sabiduría. Bueno, pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a abordar una cuestión, vamos a tener una charla sobre algo que nos sucedió. De hecho, justamente a los tres que estamos aquí y estuvimos platicando y pensamos, uy, sería bueno hablar de lo que nos tocó vivir. Entonces, pues yo pienso que va a ser algo muy, muy interesante. Es algo que queremos compartirles, ¿verdad? Antes de continuar, pues recordamos las redes sociales. En Instagram, seminario.guadalajara. Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, y en Spotify nos pueden encontrar como Podcast Escápate. Pues bueno, ¿cómo surge toda esta cuestión? Así para guardar un poquito el misterio. ¿Cómo surge toda esta cuestión de este tema? Nos tocó ir el pasado miércoles 17 de mayo al Museo del Periodismo, la famosa Casa de los Perros aquí en Guadalajara, que por ahí tiene una leyenda. Igual después podemos abordar este tema de las leyendas, ¿no? Sí, estaría Muy padre. interesante. Y bueno, nos invitaron como Departamento de las Comunicaciones de aquí del seminario, nos invitaron a una conferencia que ofreció la sección de Pastoral de Medios de aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara. Fue el presbítero Armando Escoto que dio esta conferencia. Entonces, pues bueno, nos llamó muchísimo la atención. La verdad es que hubo cosas que se dijeron muy importantes que quisiéramos compartir con ustedes, ¿verdad? De hecho, el título de este episodio, El triunfo de la opinión, pues sí es algo que nos deja mucho que pensar. Voy a dar una síntesis muy breve de lo que se habló para que entonces podamos compartir las impresiones que veníamos compartiendo ese mismo día y ahorita mismo, ¿verdad? Antes de preparar el episodio. Se habló en esa conferencia de que estamos viviendo una revolución mediática. Eso no es nuevo para nadie, ¿no? De hecho, lo podemos constatar en que de repente ya aparece algo en Facebook, una modificación en WhatsApp, que ya no sabes ni cómo se usa o que no sabías ni que existía, pues ya está esa nueva característica, ¿no? Y eso hablando de los que de alguna manera ya estamos familiarizados con este aparatito, ¿no? El celular, el smartphone, el famoso teléfono inteligente. Sí. Que la verdad es que cuando las personas mayores que estaban en la conferencia comentaban, oye, es que yo para escuchar música, pues tenía un tocadiscos. Para hablar por teléfono, pues un aparato fijo, ¿no? Para escribir, pues una máquina de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba el servicio de correos para mandar un mensaje a largas distancias. Y ahora todo, al parecer, pues está en un aparatito, ¿no? Y decía algo muy, muy interesante. Decía, los jóvenes que crecieron con esta tecnología creo que todavía no son conscientes del cambio que les está tocando vivir. Y a mí eso me movía mucho. Brevemente digo, ¿no? Se hablaba pues en esta conferencia de cómo esta rapidísima evolución en los medios de comunicación pues ha generado un cambio en el ser humano, ¿no? Tan así que, por ejemplo, y voy a hablar un poco de historia, en el siglo XVI y el siglo XVII, pues, digámoslo así, el criterio de verdad o los criterios objetivos de qué es lo que era la realidad, pues lo dictaba la religión, ¿no? Dios, la iglesia principalmente, la narrativa de la iglesia, por llamarlo de una manera, o de la religión, pues así eran las cosas, ¿no? Después, en el siglo XVIII, con esta cuestión del Renacimiento, un poquito más adelante, con la Ilustración, pues la filosofía tomó ese lugar, ¿no? La razón, ahora lo que era razonable era lo que se erigía como criterio de verdad. Después, el siglo XIX, con la revolución industrial y la emergencia, por así decirlo formalmente, de los métodos científicos experimentales, pues la ciencia se erige, ¿no? De hecho, de ahí nacen expresiones, como se decía en la conferencia, como, es que está comprobado científicamente, que
que a la fecha las usamos, ¿no? Ujú. Entonces la ciencia tiene ese criterio de verdad, todavía un poco en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues a la ciencia se le empieza a ver ya con sospecha, ¿no? Bueno, la ciencia es una herramienta muy poderosa, pero pues nos llevó a crear una bomba atómica, un poder destructivo increíble en el ser humano. Entonces le empezamos a tener un poco de dudas a la ciencia de si es tan buena. Y con la pandemia del COVID, pues al parecer se expuso a la ciencia, así se mencionó en la conferencia. Me gustó mucho cómo se dijo, porque de alguna manera antes no éramos conscientes de los procesos que lleva a la ciencia a sus conclusiones. Y la pandemia, con esto de las redes sociales, a partir del 2007, pues todos los procesos, la búsqueda de la vacuna famosa, pues comienza a exponerse en tiempo real, por así decirlo. Ujú. Y entonces se ven los fallos, Debilita, las ¿no? debilidades, se ve todo esto, y la ciencia poco a poco empieza a perder su hegemonía de criterio de verdad. Y es entonces cuando el ser humano, al parecer, se encuentra, pues vamos a llamarle a que cuando había una referencia general para todos, universal, de que algo es verdadero o falso, vamos a llamarle la dimensión vertical, ¿no? Era una referencia hacia arriba. Pues ahora nos quedamos sin esa dimensión vertical y nos quedamos en la pura dimensión horizontal. ¿A qué le llamamos esto? Bueno, pues que ahora mi opinión o la opinión de alguien, pues toma el lugar que antes tenía la ciencia, la filosofía o la religión. Y entonces ahora para mí solamente es verdadero o real o válido aquello que mi experiencia vital, personal, me indica. Es decir, si yo vivo esto y me funciona para mis propios fines, para mis propios antojos, para mi propia circunstancia, pues entonces esa es la realidad. Aquí ya no interesa la verdad, ya no interesa lo bueno o qué es lo correcto, sino interesa eso, ¿no? En mi circunstancia, qué es lo que funciona, y si ahorita funciona algo y después ya no, pues entonces ya no es verdadero. Esto traducido en los medios de comunicación es entonces cuando ya veníamos, ¿verdad? Con esto cierro un poquito la síntesis. A este fenómeno se le llama la postverdad. Es un fenómeno que se está estudiando en la filosofía, en la sociología y en muchas otras ciencias. Pero entonces aquí venimos con estas reflexiones, ¿no? Todo lo que suscita esto, porque ciertamente ahorita tú te metes a redes sociales y mencionábamos un ejemplo ahorita antes del episodio, te metes a redes sociales y hay tanta información, que es difícil, muy difícil, encontrar algo que te sea sólido, ¿no? A lo cual te puedas agarrar. Hay tantos expertos en tantos temas que se contradicen incluso, que pareciera que no es posible ahora ya una referencia vertical, que ya no es posible. Entonces bueno, aquí me gustaría ya que abordar alguno de los dos antes de empezar con mis inquietudes sobre este tema. Por ejemplo, esta que mencionabas, Ro, antes de empezar el episodio, esta cuestión por ejemplo, la salud, ¿no? Que tú en el área de salud, que pues tienes una profesión en el área de salud, ¿qué sucede, no? Con este tipo de triunfo de la opinión. Sí, bueno, mucho tiene que ver, me encantaba, por ejemplo, cuando se mencionaba en esta conferencia y en esta síntesis también que has hecho, Fer, como una introducción, el tema de la COVID-19 y esta pandemia que nos vino a cambiar a todos la vida, ¿no? O sea, Sí, nos vino a mover en totalmente. todos los sentidos. Nos dimos cuenta, pues, obviamente, de nuestra vulnerabilidad, pero también de nuestras grandes necesidades, pero también en ese sentido de, pues, nuestras fragilidades también en el sentido de la comunicación, ¿no? Porque si bien vimos que las comunicaciones, los medios de comunicación como tal, fueron un factor que nos beneficiaron en muchos sentidos, también fue un factor que nos desinformaron en otros sentidos, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de la salud, cuando surgían estos pequeños reels o videos acerca de especialistas en la salud o supuestos especialistas en la salud que nos hablaban Exacto. de que No puedes es saber que si sí o ahora si no. esto, es que se dice ahora que te puedes poner esto, que la vacuna sí, que la vacuna no, que viene una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, que mucho de eso sí fue cierto, o sea, claro está, ¿no?
Pero puede salir cualquier persona hablando sobre cierto tema específicamente sobre esto, que era un tema serio, porque lo era, y Muy lo es, serio. y lo sigue Y siendo, lo sigue ya en siendo. menor grado en el sentido de que bendito Dios ha ido esto bajando considerablemente, vaya, pero aún así era un tema tan serio que obviamente la gente, por el temor, por su propia vida y por su salud, obviamente, pues asumía muchas de las cosas que se decía como una verdad, cuando no era realmente así, ¿no? Y algo que mencionó, de hecho, el padre Armando González Escoto, recuerdo bien, era esto de que, pues te comparten cierta información en las redes sociales, te mandan un videíto o una síntesis de algo a tu WhatsApp, tus redes sociales, vaya, inmediatamente es así de que no, es que me lo mandó fulanita, me lo mandó fulanita Reenviar. y mira, que va a pasar esto y esto y esto. Y la pregunta es, incluso me pasa en casa, ya estoy quemando acá No, pues sí, yo en creo que a casa, todos. Yo creo que pero me ha a pasado con amigos todos. en casa de que no, me lo mandó fulanita y mira, y digo, a ver, ¿cuál es la fuente más bien? O sea, ¿cuál es la fuente? Hay que siempre revisar la fuente. Es algo que, por ejemplo, ahora que Sí. mencionaba esto de las ciencias de la salud, bueno, por parte de mi profesión, me enseñaron mucho esos mis profesores siempre. Revisar la fuente o el origen de lo que tú estás revisando, no solamente en tareas, pero ahora también en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la salud, pues sí, hay muchas cuestiones. Algo muy básico, ya para concluir con esta parte mía, eh, tan solo en el tema de que hay información que más bien nos desinforma. Hay tanta información que realmente nos desinformamos más. Y se ve como una ventaja a veces el tema de tanta información, pero no es así, ¿no? No, exacto, no creo. Un ejemplo muy sencillo, o sea, cuando hasta salieron memes de estas experiencias, ¿no? Tengo un dolor de muela. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Ustedes y yo googleamos. Era obviamente dolor de muela. Desde te puede salir lo más simplón hasta lo más grande, catastrófico. ¿Verdad? Tienes esta enfermedad crónico-degenerativa incurable por esto. Inmediatamente. Pero no, lo correcto es ir con un especialista en esto que te lo vaya a decir. En Google pues te va a aparecer una gran cantidad de Pero es que información. este es el asunto, ¿no? El asunto bueno, ahora el especialista, el Pasa a segundo especialista, término. claro, o sea, porque hay tanta información disponible, realmente quién va, digo, porque implica aparte tiempo, esfuerzo, dinero. Si yo tengo algo que me puede dar información, aunque sea preliminar, y que quizá de 10 búsquedas, 5 funcionaron para mi experiencia vital, que a lo mejor no era lo óptimo, pero funcionó, es ahí donde empieza a diluirse. Platicamos, Chepe, hace unos momentos, también este exceso de información pues genera un estado medio, o sea, yo me he llegado a desesperar, ¿no? Busco de un tema, salen tantas referencias, tanta información que digo, ¿qué hago? ¿No? Sí, incluso ahorita con lo que me ven dos cosas, estoy pensando ahorita con lo que me acordé de un ejemplo que dio el padre Armando sobre un video que se hizo muy viral de creo que era un chinito, ¿no? O algo así, que Ah, sí, estaba de un hablando coreano, como creo. un doctor Un doctor, y el punto era que estaba diciendo un montón de cosas, nadie sabía porque no entendía el idioma, pero había Los una subtítulos. traducción subtitulada con toda una serie de cosas que decía acerca del COVID. Y en realidad ni siquiera nadie sabía si era lo que estaba diciendo, ¿no? Exactamente, Tal vez era una exactamente. conferencia de algo De que él otra cosa. sí, pero fíjate, Fer, que ahorita lo que mencionan se me hace, digo, pareciera como que debajo hubiera como una guerra por desinformar a la población también. Al abrirse toda esta parte de las comunicaciones, también es demasiado, como lo dicen, acceso a la información y lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Nos mencionaba un sacerdote, pues, en una clase, este término de infoxicación, ¿no? Está genial ese término, Sí, ¿eh? ¿no? Que Yo no lo había escuchado, infoxicación. de repente llega a nosotros demasiada información y eso nos intoxica porque no sabemos qué hacer con tanto. Para mí sí es como desde el punto de vista psicológico poner énfasis en lo que sucede en el pensamiento cuando recibe demasiada información, ¿no? Y que puede ser verdad y a la vez hay cosas que no son verdad. Pensando, por ejemplo, en estos momentos que uno tal vez se puede sentir enfermo con algún síntoma, el buscar demasiada información, pues va a generar mucha angustia, ¿no? Y en la sociedad en general,
tanta información, ver tanta catástrofe, tanta cuestión fatalista a nivel emocional, va a haber una angustia muy fuerte, ¿no? Eso pensando a lo mejor en las personas que a lo mejor no tienen una personalidad ansiógena, pero ahora pensemos en las que tienen una personalidad Sí, ansiógena se que potencializa. automáticamente buscan 10 páginas, a lo mejor de esas 10 páginas, 6 puede ser que no, o 7 que no tenga nada catastrófico la información acerca de un síntoma personal, pero una personalidad ansiógena va a buscar esas 2 o 3 que sí dijeron algo muy malo y catastrófico y va a decir: "Eso yo lo tengo", ¿no? De hecho, es un fenómeno, que ahorita que lo dices, Chepe, que se mencionó también en la conferencia, y es esta cuestión de, como no hay nada fijo a lo que yo me pueda adherir con seguridad y decir: "Ah, Ujú. esto es verdadero, o sea, a esta información sí me puedo adherir", no puedo hacer eso, porque ni yo soy el especialista y no hay manera de que yo me asegure que la información que me llegue del especialista. Entonces, mencionaba unas vías de escape. Las vías de escape, ¿cuáles son? Pues el dominio del espectáculo, es decir, pues lo que más sea llamativo, aquí está también, ¿no? El atractivo amarillista y la nota roja. Es decir, aquello que cause un impacto más fuerte, que, que quizá le dé un sentido existencial más intenso en mis emociones, en todo eso, pues es lo que yo voy a empezar a considerar como criterio momentáneo, ¿no? Ahora, estas cuestiones, también me gusta esta cuestión que menciona sobre si esto ha logrado a nivel psicológico, se ha abierto, yo lo digo por también en casa, ¿no? No por quemar hacia alguien específico, pero en casa Ujú. se da mucho, sobre todo en lo generacional. Se da mucho que, por ejemplo, la gente mayor, como si están acostumbrados a una referencia vertical, muy rápidamente toman la información como verdadera. Y en las generaciones más jóvenes se da que no son capaces de reconocer esta dimensión y entonces nada es verdadero. Lo Du verdadero es lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo dudamos opino. de todo, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Y en este sentido, a mí me generó una inquietud, por ejemplo, y yo lo expresé en la conferencia sobre esta cuestión de, se hablaba pues de que en la revolución industrial, pues el hombre al crear la máquina empezó a transformar al mismo hombre. El hombre crea la máquina y la máquina empieza a transformar su realidad. Y eso es evidente. No podemos decir que el ser humano de la revolución industrial sea el mismo que el de ahorita. La tecnología nos ha permitido tal comodidad que a lo mejor hasta físicamente, psicológicamente, hemos sido modificados, ¿no? Por la máquina, por decirlo de una manera. Y yo exaltaba esta cuestión ahora de la famosa inteligencia artificial. Bueno, en esta relación hombre-máquina que venía siendo, pareciera pues que el ser humano llevaba la batuta en ese cambio, pues ahora se abren muchas incógnitas, ¿no? Y a ese respecto, a mí me genera una inquietud. En los medios de comunicación, nosotros tratamos aquí de dar un mensaje, ¿no? Que no y aquí ya vamos a ver cómo nos ha ido transformando, ¿no? Que nosotros, fíjense, ¿cómo podemos decir? Que nosotros proponemos como verdadero. Entonces, ¿qué dificultades ven ustedes en este ambiente para poder llevar un mensaje, ¿no? Para transmitir, no Ujú. sé. Yo a lo mejor una de las cosas que se me hace importante y a lo mejor quisiera retomar lo que mencionábamos hace un momento es a raíz de tanto que se mueve, porque estas 2 vías de acceso, ¿no? O estas 2 vías por las cuales se puede llegar a la población o a las personas, evidentemente es mover mucho el sentimiento y mover mucho las emociones, ¿no? Y regularmente, eso, pues, va a anular esta otra vía de la razón, de lo que tiene un proceso experimental, de lo que tiene un proceso de trabajo, ¿no? Y es, híjole, es que yo siento, incluso a veces en nuestra forma de De hablar, hablar. yo siento que esto, ¿no? Y más un yo pienso o un yo veo que esto es así por esto y por esto, nos cuesta dar mayor razón de eso, ¿no? Y nos vamos más por la vía del sentimiento. Y creo que esto en ocasiones puede generar incluso un choque a nivel generacional, ¿no? Entre las personas que son mayores y los más jóvenes, ¿no? El padre Armando ponía ahí como hacía como
un sí, como una comparación del cómo las generaciones de ahora tienen acceso a la información y cómo las generaciones pues de mayor edad tenían acceso a la información y era más difícil llegar a la información, ¿no? Incluso poniendo un ejemplo, la carta, ¿no? La carta, tú querías enviar un mensaje a alguien y a lo mejor a veces tardaba 1, 2 o 3 días en llegar esa carta y quién sabe O hasta más, ¿no? más, ¿eh? Y eso generaba una paciencia, vamos poniendo como Sí, o una experiencia humana muy Ujú, diferente. exacto. Y ahora es una desesperación automática cuando tú sabes que ya le llegó el mensaje a alguien y La no lo palomita. y no lo ha leído, ¿no? O ya lo leyó y no recibes una contestación inmediata, ¿no? Entonces, eso es demasiado sentimiento lo que mueve esta parte, ¿no? Y obviamente va a tener más peso la opinión cuando no encontramos una base científica, cuando no encontramos una base más racional. Y es más lo que siento que lo que se puede pensar realmente. O que la opinión diluye los Ujú. Sí, precisamente, pues ahora vemos que ya la ciencia, obviamente el tema de la religión como tal, el mismo uso de la razón ya no es un criterio propiamente que se tome en cuenta, ¿no? Ahorita es precisamente como se llama, como cuál es el título del episodio, es el triunfo de la opinión. Ahorita la opinión es, o sea, lo que yo pienso, y tú lo decías hace un momento, Sí. es mi criterio de verdad. O sea, lo que yo puedo pensar y no tengo ganas de discutir eso contigo. O sea, yo pienso esto y no me vas a hacer cambiar de opinión, porque también está la parte del diálogo y también un poco del debate. Dije debate, no pelea. Entonces, el Ujú, debate, sí. vamos a dialogar, a platicar sobre esto, pero es que no me interesa. Ahorita está mucho esa actitud también, ¿no? Y creo que sobre el tema de la opinión se ha caído en una red como de, pues como de una falsedad en el tema de las opiniones, en el sentido de decir, es que tú debes de respetar mi opinión, porque es mi opinión muy personal y tú debes de respetar, ¿no? Y aquí sí conviene aclarar algo. Hay una filósofa llamada Adela Cortina, una filósofa española contemporánea, todavía vive. Ella me encantó en una entrevista que le hacían y mencionaba, le preguntaban un poco sobre el tema de la opinión. Y ella decía, la persona siempre se respeta. O sea, la persona que está emitiendo la opinión siempre debe ser respetada, ¿no? Porque es persona. Pero no todas las opiniones son respetables. El contenido de la opinión debe ser, Exactamente. sí. Dice, aquí conviene siempre aclarar que no todas las opiniones son respetables, porque una opinión se valora en la medida en la que tiene un apego a la realidad y a la verdad. Sabemos bien que las opiniones surgen realmente de la mayoría de experiencias personales, ciertamente, Sí, ¿no? sí. Pero a decir verdad, también van a surgir como este acercamiento que la persona, que yo como sujeto tengo hacia la verdad y la realidad como tal, ¿no? Que en base a mi conocimiento intelectual, en base a mi raciocinio, que tengo una capacidad, porque soy inteligente, tengo una facultad que se llama inteligencia, puedo acercarme a la realidad, o sea, tengo esa posibilidad, ¿no? El tema aquí está, y creo que es una parte de la problemática, o una gran parte de la problemática es que no estoy tratando de usar esas facultades, o sea, estoy como cerrándome a esto, ¿no? Que se une con lo que dice Chepe, ¿no? Este sobredominio, no es que sea malo, este sobredominio de la emoción, del sentimiento sobre la razón. En un tiempo, hubo un punto en la historia donde fue al revés, ¿no? Y también fue igual de malo, o sea, no, un sobredominio de la razón y el sentimiento no vale, ¿no? Exacto. También fue igual de malo, ¿no? Entonces se trata de ese equilibrio. Ahora, no se trata, como tú lo dices, no se trata de satanizar los medios de comunicación, al contrario, ¿no? Tú lo decías. Tú te decías que no, o sea, por supuesto que estos avances han ayudado muchísimo a la humanidad y traen avances Se ayudan. grandísimos, ¿no? Eh, Aquí nos estamos enfocando en este triunfo de la opinión porque está habiendo un efecto. Este, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Este efecto está cambiando nuestra forma no solo de comunicarnos, está cambiando nuestra forma de vivir y de percibir la realidad. Y ciertamente no es lo mismo cómo está cambiando a un joven que a una persona ya más grande, ¿no? Y justo mencionabas tú, Chepe, antes del episodio, esto que se dio incluso en la conferencia, se dio algo ahí muy, muy interesante, ¿no? Sí, precisamente esto que decía un joven al querer, o al emitir una opinión, ¿no? Que confrontaba un poquito la
la conferencia o esto que argumentaba el padre Armando, ¿no? Y decía, bueno, sí es cierto, o sea, tal vez haya una diferencia en cómo nosotros recibimos la comunicación y cómo las personas adultas recibieron la comunicación. Y eso ha generado muchos problemas en la comunicación de forma vertical, la autoridad, ¿no? Con los más Exactamente, jóvenes, ¿no? exactamente. Y en esta dificultad, creo que ha hecho falta que de los adultos hacia los jóvenes hay una comprensión, porque vivieron otra época, y de los jóvenes hacia los adultos que también tengamos comprensión, porque se vivió una época también diferente. No recibimos la comunicación igual, y a lo mejor esas brechas generacionales, eh, tienen marcadas de una forma muy diferente la comunicación, ¿no? Bien decía, y súper atinado el padre Armando, ¿no? Para una persona adulta tenía que utilizar 5 aparatos diferentes para escuchar música, para mandar una carta, para escribir esto, para hablar por teléfono, ¿no? Para nosotros todo está en uno solo, y para nosotros es fácil el acceso, ¿no? Esa facilidad creo que genera una baja tolerancia a la frustración, y nosotros nos frustramos más fácil cuando no encontramos un acceso rápido a la comunicación, a la información, a todo eso, y para los adultos es común Esperar, ¿no? esperar, La famosa ¿no? hacer fila. Hacer O sea, fila, hacer ¿no? fila nos estresa. Nos estresa exactamente, ¿no? Y creo que eso pues, genera a nivel psicológico también muchos problemas de comprensión, ¿no? A veces yo creo que he escuchado incluso frases o palabras a lo mejor de los adultos, o sea, tranquilo, espera, ¿no? O sea, ten calma, ¿no? Con esta situación, para nosotros es ya, 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 ¿no? Queremos que todo se solucione de forma rápida, ¿No? ¿no? Y también, por ejemplo, nuestra forma de trabajar, eh, quizá un adulto ya mayor trata de comparar los patrones o los cánones o los estándares de cómo trabajaba, cuando a lo mejor ahorita por la facilidad que nos da la tecnología para a lo mejor lo que se hacía antes en 2 días, ahora se hace en media hora, por el poder de las máquinas, pues entonces a lo mejor el número de pendientes, el número de trabajos que se le exige a alguien ahora sea mayor, ¿no? Y entonces entra esta parte del estrés, etcétera. Claro, vuelvo a decir, ¿no? Y reitero esto, no todo es negativo, ¿no? Claro que esta facilidad de tener los medios de comunicación, pues nos abre un amplio horizonte, ¿no? Y también se decía, no hay que decir que son malos por sí mismos, ¿no? Los medios de comunicación. Pero sí debemos de reconocer este efecto antropológico, ¿no? Que está teniendo en el ser humano esta dilución. Ahora, yo planteaba lo siguiente, no sé, Rodrigo, en este sentido estábamos platicando un poquito de esto. Yo planteaba lo siguiente también, bueno, cómo encontrar una solución a este problema, porque el padre mencionaba que ahorita no hay solución y eso también me impactó. Y que bueno, no tenemos todas las soluciones. Hay que trabajar en ellas. Yo me iba a la catástrofe, ¿no? Bueno, la solución va a ser hasta que existencialmente, como humanidad, nos demos un golpe en la Toquemos pared, fondo así ya. ¡pum! Y entonces ahí, ¿no? Y el padre daba una solución más o menos intermedia. Ahí tú ¿cómo ves el ámbito de cómo conciliar esto? Yo pienso que va mucho en la línea, Fer, a nivel ya más personal, sobre el tema del diálogo, que es importante, y el también saber reconocer, como bien dices tú, que hay aspectos muy positivos en esta era que estamos viviendo de las tecnologías y que todas las demás anteriores eras también han sido valiosísimas, que han formado la historia de este hombre contemporáneo, también pues posmoderno, pues también hay que decirlo, ¿no? Es el hombre posmoderno, pero que aún así, con todo ese tipo de situaciones entre positivas y negativas, siempre debe existir la capacidad de diálogo de una generación con otra, como lo que mencionábamos, ¿no? Eh, Pienso que es una época de muchos desafíos. A mí no me gusta como decir, es una época como de problemas, no, no, es una época de muchos desafíos, pienso que es una realidad, pero a la vez creo que de ventanas de oportunidad. En el tema, por ejemplo, del diálogo, a lo que me refiero también es que, como mencionas en el título del episodio de se me fue la Triunfo de la onda, el opinión. triunfo de la opinión, pienso que tiene mucho que ver con el saber escuchar al otro, porque mucho está en esa acción de el Apertura. escuchar, tener una apertura de que el otro es importante también, por eso le escucho, y que lo que también me está diciendo puede ser valioso. Como también puedo decir, tengo un criterio, escucho lo que me dices,
no estoy de acuerdo contigo, pero mira, te acompaño en esto y te voy a explicar quizá, alguna fuente de información confiable, mira, creo que te podría ayudar a consultar esto. Entonces creo que ayuda mucho la acción de poder acompañar, pero no de juzgar, no cerrarnos al diálogo, porque el problema está muchas veces, por ejemplo, cuando yo le digo a otra persona, me expresa su opinión y yo inmediatamente le digo, es que tú estás mal, allá se cierra ya el canal O de incluso diálogo. internamente, aunque no se lo diga, O en mi hay un actitud rechazo, interior, ¿no? o de rechazo, Exacto. o incluso de repudio a lo que tú estás diciendo, y no debe ser así. O sea, a ver, hay una razón por la que tú estás diciendo esto quizá, vamos viendo, vamos escuchando. De hecho, hay una vez hace tiempo escuchaba un método muy interesante, se llama el método de Dunning-Kruger, y habla de esta forma en la que yo atiendo y escucho las opiniones diversas y quizá contrarias a las que yo tengo, pero de una forma asertiva, ¿no? De decir, ok, te escucho, mira, quizá no estoy de acuerdo en esto contigo, mira, vamos revisando esto, o sea, de una forma adecuada, ¿no? Entonces creo que va mucho por esta línea. Sin duda alguna, las problemáticas que estamos también afrontando como sociedad en este aspecto de lo que hemos revisado durante el episodio, pues son retadoras, no sabemos si continuarán, si te limitarán, no sabemos, pero lo que nos toca hacer el día de hoy, pienso que va mucho en esta línea, en la capacidad de diálogo. Bueno, pues para cerrar ya el episodio, yo los invito a reflexionar con las siguientes preguntas que yo también me inquietan, ¿no? La primera es, ¿qué uso le estoy dando yo a estos medios de comunicación ya en mi vida? Que es un uso precisamente que favorezca esta crisis. Tengo ansiedad por el uso de estos medios de comunicación, no duermo, porque yo conozco estos síntomas, ¿no? Hay gente que no duerme, están afectando mi matrimonio, mi vocación, están afectando mi forma de vivir. Esa sería una primera pregunta. Alguna otra pudiera ser, eh, ¿qué tanto esta dimensión, este triunfo de la opinión, yo colaboro con él, ¿no? Es decir, yo también me creo como punto de referencia aislado y único, y no soy capaz, pues, de tratar de buscar una dimensión vertical, ¿no? Una referencia. Ujú. A mí me gustaría añadir algo, perdón que te Sí, interrumpa, Fer, que es el valor a la autoridad. O sea, yo creo que sí es importante que nosotros nos cuestionemos, y autoridad me refiero a todo aquello que está antes que nosotros a nivel, pues, de edades, qué sé yo, ¿no? Pero también la autoridad que tiene una ciencia, la autoridad que tiene la filosofía, la autoridad que tiene la teología, o sea, en realidad, mm, le doy más valor a lo que yo pienso que también es importante, pero también valor a la autoridad, ¿no? O sea, ¿dónde encuentro ese valor? de acuerdísimo. Pues bueno, ¿alguna cosa final que agregar? Pues yo nada más que estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Sí. El seguir aprendiendo y no creer que uno posee toda la verdad, ¿no? Eso creo que es importante. Pienso que hacer buen uso de esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder razonar, de poder dialogar, de poder comparar, investigar, perdón, hacer buen uso de esto que se nos ha dado para el bien, siempre buscando el bien de la sociedad, el bien propio, enfocado siempre en lo que no va a cambiar nunca, que es la verdad. La verdad siempre va a ser una. Entonces, creo que es siempre tener ese deseo que ya es propio del ser humano de buscar siempre la verdad, pero de una forma transparente, de una forma idónea y que ayude. Que la ciencia y la técnica estén al servicio del ser humano, ¿verdad? Del hombre. Bueno, Bravo. pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo las redes del seminario. En Instagram, seminario.guadalajara, Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, y en Spotify como Podcast Escápate. Ayúdenos a compartir este mensaje y esperamos pues haber causado alguna inquietud en los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un placer.